Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidas sean ustedes a tu canal de bendición. En esta oportunidad traemos una palabra titulada Los pecados ocultos. Esperamos en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra sea de mucha edificación a tus vidas y te pedimos que la compartas con todos tus amigos para que todos podamos crecer en la sana doctrina de la palabra de Dios. El tema es los pecados ocultos. Sabemos que muchos de nosotros tenemos vidas que se rigen bajo un sistema de leyes. Las leyes son las que determinan qué cosas son las aprobadas por el hombre y qué cosas son las no aprobadas por el hombre. Al tener o al vivir una vida en donde tenemos que regirnos y cumplir leyes, muchas personas queriéndole darle rienda suelta a todos sus deseos, a todo lo que anhelan, deciden hacer cosas que saben que no están aprobadas por la ley, pero estas cosas se hacen escondidas. Muchas de ellas hacen cosas y se mantienen escondidas por mucho tiempo. Hace días veía en la televisión un caso de un hombre que fue apresado. Este hombre era acusado de matar a su primera esposa. La policía encontró restos de esa primera esposa en la casa donde actualmente vivía con su nueva esposa. Tenía más de 20 años de casado con la actual esposa y todo empezó porque estando casado con la primera esposa, él tenía un romance, él tenía un amante. Lo más tremendo de todo esto es que con la actual esposa había tenido ya 3 hijos, tenía un buen empleo, era calificado o descrito por los vecinos como un buen vecino, por sus jefes como un buen trabajador, y este hombre pensó que jamás sería descubierto. Mayor sorpresa la de este hombre cuando después de 20 años su pecado oculto que yacía en el patio de su casa fue descubierto. Y con esto queremos decirte que pueden pasar muchos años antes de que se pueda descubrir un pecado encubierto. Los años y el tiempo del descubrimiento está determinado por lo que Dios quiere establecer en la vida de cada quien. Pero lo que sí podemos estar seguros es que entre cielo y tierra no hay absolutamente nada oculto. En el libro de Génesis, en el capítulo 42, versículo 21, se habla de la historia de José. Todos conocen a José, conocido como el soñador de sueños. Este muchacho que fue vendido por sus hermanos vendido como esclavo, y pasó 13 años su padre creyendo que él estaba muerto. Aunque pasaron 13 años, este gran pecado oculto salió a la luz. Les voy a pedir que me acompañen en el libro de Génesis, capítulo 42, versículo 21, y vamos a estar leyéndolo. La palabra es bendita y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice de la siguiente manera: y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchábamos. Por esto ha venido sobre nosotros esta angustia. En este momento ellos están debatiéndose entre ellos. Cuando ya pasan los años, el lugar donde ellos estaban se somete a una gran sequía, una gran hambruna, cosa que lo ves motivado a trasladarse hacia Egipto, lugar en donde el Señor había favorecido a José y lo había colocado como el segundo al mando después de Faraón. Y así podemos ver que en la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, veremos que lo que causaba que el pueblo guerrero tuviera derrotas o que la presencia de Dios se apartara de ese pueblo era el pecado.
Y muchos tenemos problemas con lo que es el pecado. Pero el pecado no es otra cosa que desobedecer la ley de Dios. El problema que tenemos muchos de nosotros el día de hoy es que nosotros hemos decidido que es pecado y que no es pecado. Y que nosotros como humanidad le hemos puesto peso a los pecados. Y eso podemos verlo en nuestro sistema judicial. Vemos que los crímenes que comete una persona están clasificados por un orden de juicio o de tiempo que las personas van a pasar en la cárcel por diferentes crímenes. Por ejemplo, una persona que roba no se le adjudica la misma cantidad de años que una persona que mata. Eso quiere decir que nosotros como humanidad hemos decidido hacer una especie de escala en donde nosotros pesamos los pecados. Decidimos qué pecado es más grande que otro. Y la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:22 que los que tales cosas practican no heredarán el reino de Dios. ¿Y a qué cosas se refiere? Se refiere a todas las personas que practican la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, homicidios, borracheras, orgías. También en Proverbios 6:6 habla la palabra de Dios y dice que 7 cosas abomina Jehová. ¿Y qué abomina Jehová? Los ojos altivos, la soberbia, la arrogancia, las manos derramadoras de sangre inocente, el que planea pensamientos inicuos, aquella persona que es malvada, los pies presurosos para correr al mal, el testigo que habla falsas mentiras o que levanta falsos testimonios, el que siembra discordia entre los hermanos y el que comete adulterio. Muchos vivimos vidas llenas de pecados que practicamos cuando nadie nos ve. A todo esto lo llamamos pecados ocultos. El pecado oculto es como un cáncer sin diagnosticar. ¿Por qué? Porque él está oculto, haciendo daño y nadie lo nota. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el pecado de Acán, y para eso vamos a estar ubicándonos en el libro de Josué, específicamente en el capítulo 7. Libro de Josué, capítulo 7. Libro de Josué, capítulo 7. Ok, y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el 26. Dice de la siguiente manera: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Ben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos reconocieron a Ahí. Y volviendo Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino que suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová al caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar el pueblo de Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá y nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Jehová
dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto, que yo les mandé. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a los enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate y santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Vamos a dejarlo hasta el versículo 13. Pero en el contexto de la escritura podemos ver que Josué tiene la ordenanza clara de destruir ahí de parte de Jehová. Pero cuando ellos van al pueblo de ahí, que era un pueblo que era muy pequeño en personas, tanto así que ellos decidieron no contar con todo el ejército que ellos tenían, porque decían que iban a prácticamente a esforzar o a poner a trabajar demasiados hombres, y no hacía falta tantos hombres guerreros para ir a ese pueblo, porque con una menor cantidad ellos podían tomar el pueblo. Y ellos iban confiados porque Jehová les había dado la ordenanza de tomar ese pueblo. Y ante todas las batallas anteriores, cada vez que ellos iban con la guía de Jehová, ellos obtenían la victoria. De tal manera que Josué, cuando ve esto y ve que más bien los pequeños habitantes de ahí, o la pequeña cantidad de habitantes que había en el pueblo de ahí, hace correr al pueblo de Israel, imagínense ustedes la vergüenza y la confusión que hubo sobre este hombre, a tal punto que le dice: Jehová, ¿por qué nos mandaste para allá prácticamente a avergonzarnos? Nos hubiésemos quedado mejor aquí. Y ahora imagínense cuando se enteren todas estas personas que nos derrotaron. Todas estas personas nos van a buscar y van a acabar con nuestro nombre, lo van a borrar de la faz de la tierra. Y lo más importante de todo esto es que Jehová le dice de una manera muy clara, Vamos a volver a leer el verso 12. Y desde el verso 11: Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Lo más que me impacta es lo del verso 12, cuando dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán a espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con nosotros, sino destruyere el anatema de en medio de vosotros. Y usted se preguntará: ¿qué es anatema? Anatema es todo lo consagrado a la destrucción, consagrado a la maldición de Dios. Y cuando habla de que aún han prevaricado, Jehová les habla de que hay una transgresión del pecado, o sea que ellos han pecado deliberadamente. La prevaricación es aquella acción de una persona que, teniendo el conocimiento de la palabra, decide violentar la palabra de Dios. Entonces podemos ver que Acán desobedeció y él tomó del anatema. ¿Qué tomó del anatema? ¿Qué era el anatema? El anatema era porque el pueblo de ahí había sido consagrado para la destrucción. Había una ordenanza clara de Jehová de destruir todo lo que había en ese pueblo y no tomar absolutamente nada. Pero uno de los habitantes del pueblo de Israel tomó un manto babilónico y 200 ciclos de plata y lo ocultó. Y nosotros, siempre que hagamos en nuestras vidas algo que no esté bien, siempre lo vamos a mantener oculto. Proverbio 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león.
Porque la persona que está haciendo mal, como sabe que hay un sistema judicial, que hay un sistema de leyes que determina cuáles son las conductas que son aprobadas socialmente por la humanidad, por el hombre, y cuáles son las conductas que no lo son, el hombre está consciente que al violentar, a quebrantar esas normas, está haciendo algo que no debe hacerse. Entonces siempre va a estar huyendo sin que nadie lo persiga, siempre va a estar atemorizado, siempre va a estar a la expectativa, pensando que en cualquier momento pueden descubrir su pecado oculto. Mas la persona que camina confiada, respetando la voluntad de Dios, haciendo el cumplimiento de las leyes terrenales, va a estar caminando confiado, porque tú sabes que no te van a venir a acusar de nada que tú no hayas cometido. Israel va a la guerra contra esta nación pequeña y pierde. A mí me llama mucho la atención la indignación de Josué. Pero fíjense que él, orando a Jehová le respondió. Le dijo: ellos quebrantaron mi ley, ellos rompieron mi ley. Ellos hurtaron, ellos me engañaron, ellos escondieron. Jehová les revela absolutamente todo lo que hicieron y la razón por la cual ellos fueron avergonzados delante de sus enemigos. Evaluemos en todo momento las trabas que hay en medio de nuestra batalla. Es importante que nosotros, como pueblo de Dios, nos evaluemos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es aquello que estamos violentando delante de Dios, cuáles son esos pecados que tenemos nosotros ocultos, que aunque las personas no lo conocen, nosotros sabemos que los ojos de nuestro Dios están encima de nosotros y que Él escudriña aún ese pensamiento que no ha salido de nuestras bocas. Muchas veces el triunfo que tengamos en diferentes áreas de nuestras vidas o en diferentes cosas que queramos emprender va a estar determinado de la santidad, va a estar determinado por la santidad y por la obediencia que tenemos a la palabra de Dios. Quiero resaltar de una manera muy clara de que Jehová establece en el verso del capítulo 7 de Josué, en el versículo número 12, establece un principio muy claro de consecuencia de los pecados ocultos. Y es que cuando mantenemos pecado oculto, no vamos a poder hacer frente a nuestros enemigos, sino que vamos a ser avergonzados delante de ellos. Y que Dios no va a estar más con nosotros hasta que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios. Porque fíjense que el verso 12 dice al final: si no destruyeren el anatema que hay en medio de vosotros. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Que Dios nos regala la oportunidad de que nosotros confesemos nuestro pecado, de que nosotros desistamos de eso que estamos haciendo, para que nosotros nuevamente podamos tener de parte de nuestro Dios el respaldo de que Él va a caminar con nosotros y que nos va a dar la victoria frente a nuestros enemigos. La vida de nosotros se trata de una constante batalla. Por eso Pablo hace la analogía, nos hace la comparación y en la palabra de Dios, y nos dice que somos soldados, porque estamos en medio de un campo de batalla en el cual pertenecemos al reino de Dios y sabemos que tenemos un enemigo el cual lidera el mundo de las tinieblas, y nuestra batalla es desde el día que nacemos hasta el día que cumplimos nuestro propósito aquí en la tierra y Dios decide llevarnos con nosotros. Entonces, como pueblo guerrero de Dios, nosotros estamos totalmente diseñados para la guerra. Vamos a leer el libro de Jueces en el capítulo 3. Libro de Jueces, capítulo 3, y vamos a leer el verso 1 y 2. Y dice de la siguiente manera: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar a ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Entonces aquí podemos ver que Dios en todo momento, como nación guerrera, como pueblo diseñado para la guerra, nos deja una serie de naciones
que haremos en otra enseñanza, explicando que cada una de estas naciones representan a áreas de nuestras vidas que Dios quiere depurar, que Dios quiere a aspectos de nuestras vidas que Dios quiere desarraigar para poder acercarnos al cumplimiento de nuestro destino profético en Dios. Entonces, estas naciones que Jehová deja son naciones dejadas, o las situaciones por las cuales nosotros pasamos en nuestras vidas son situaciones que Jehová dejó para probar a nosotros que somos Israel, para probarnos a nosotros, para que nosotros conozcamos lo que es la guerra, para que nosotros entendamos que somos soldados del ejército del Dios de gloria y que hemos sido diseñados para la guerra, y para que nosotros la aprendamos y que también para que la modelemos. ¿Qué quiere decir esto? Para que una vez que la aprendamos, enseñemos a otros que son guerreros y que deben en todo momento estar alerta ante las acechanzas del enemigo y apropiarse de su armadura y estar firmes frente al enemigo. Nuestras vidas son el resultado de muchos territorios perdidos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros no tenemos a nuestra disposición o no dominamos todo lo que Dios nos entregó. Recordemos que en el Génesis Dios nos entregó toda la tierra, y desde que entró con el pecado de Adán y Eva, la desobediencia, nosotros prácticamente perdimos el dominio territorial de esta tierra, y desde entonces hay una lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Nosotros somos el pueblo de Israel, somos el ejército celestial de Dios que batalla, que tiene una guerra contra el ejército del reino de las tinieblas por otra vez tomar posesión de todos aquellos territorios que han sido conquistados por Satanás. Nosotros como individuos no alcanzamos a desarrollar cuál es nuestro mayor potencial. Nosotros como familia a veces somos muy complacientes con el pecado. Nosotros no instruimos a nuestros niños y muchas veces hacemos alianza con quien no debemos hacer. A veces vemos, después que nuestros hijos son ya personas grandes, los vemos tener vidas muy desordenadas o no teniendo futuros que quizás nosotros quisimos cuando ellos estaban un poco más pequeños que tuvieran, y muchos de ellos son el resultado de lo que nosotros le instruimos a la humanidad, lo que nosotros le instruimos a nuestros hijos. Por ejemplo, vemos en este tiempo una degradación de valores tan increíble, en donde desde pequeños estamos inculcando a los niños a que estén escuchando canciones con un lenguaje y un contenido súper obsceno, a que se estén vistiendo de una manera provocativa, y entonces después cuando nuestros hijos están en una edad un poco más avanzada, pero que no corresponde a la etapa de, por ejemplo, tener un embarazo o formar una familia, vemos con tristeza que niñas de 12, 11 años están queriendo vivir su vida antes, sus etapas, las etapas de su vida antes de tiempo, y todo esto como consecuencia del mal ejemplo que instruimos nosotros desde nuestros hogares. Entonces, desde este punto de vista, desde el punto de vista de la educación, de lo que estamos instruyendo en nuestros colegios, de todas las normas sociales que estamos aceptando como sociedad, donde hemos aprendido a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo, donde hemos aceptado prácticamente a una cantidad de quebrantamiento de leyes, de estatutos, de decretos que están en la palabra de Dios, y lo hemos aceptado como norma social dentro del mundo donde estamos. Entonces podemos ver automáticamente que nuestras vidas, muchas cosas del caos que ven nuestros ojos en la actualidad, representa a la pérdida de esos territorios que hemos perdido, de esas guerras que pedimos porque no le podemos hacer frente al enemigo, porque vivimos quebrantando la ley de Jehová y vivimos en una vida donde mantenemos muchos pecados ocultos. Josué se determinó en ese momento como líder a erradicar el pecado.
Pues, ¿qué hizo Josué? Josué se determinó a buscar, a dar con el pecado que fue revelado por Jehová, que había sido la causa de la pérdida de esa batalla. Y ese pecado fue detectado. José fue dando de tribu en tribu hasta que dio con la tribu en donde estaba la persona, hasta que dio con la casa donde estaba la persona, y esa persona recibió un castigo por esa falta. Lo más tremendo de todo esto es que el pecado de Acán no solamente le costó la consecuencia en su vida, sino que costó la vida de 36 personas, porque como leímos anteriormente, en esa batalla murieron 36 personas. Y esto tiene que llamarnos mucho la atención, porque cuando nosotros cometemos pecados ocultos, o sea, cuando nosotros hacemos pecado, cuando quebrantamos la ley de Dios y cuando decidimos deliberadamente esconder esto que estamos practicando, que sabemos que no le agrada a Dios, debemos tomar conciencia de que este acto trae la consecuencia no nada más sobre nuestra vida, sino sobre nuestra descendencia, porque dice la palabra de Dios que toda la casa de Acán pereció, pero también los hermanos que militan con nosotros en la fila del ejército del Dios de gloria pueden ser afectados por este pecado. Como podemos ver, los compañeros de batalla de Acán murieron, 36 personas murieron. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad desde nuestros hogares, y los que tenemos responsabilidades dentro de congregaciones, de velar por la santidad del pueblo. Usted en su casa, velar por el cumplimiento de la palabra de Dios en su casa. Debemos conocer que guerreros nosotros vamos a colocar al frente de nuestras batallas. ¿Cuáles son sus vidas? Porque los pecados son una bomba de tiempo, son un cáncer oculto que, aunque no sepamos que está haciendo daño. Son ocultos, y es importante que entendamos que son ocultos, pero son ocultos para el hombre, porque Dios todo lo ve. Y cuando tenemos un pecado oculto, vivimos una vida falsa, vivimos una vida de mentira. Es importante que tú entiendas que si tú tienes pecados ocultos, Dios no está contigo, sino que Dios está en tu contra. Y que ese pecado, como hablamos ahorita, afecta no solo tu vida, sino la vida de otros. Debemos ser mucho más responsables con las decisiones que tomamos. Nosotros no podemos jugar con la vida de otras personas a consecuencia de complacer nuestros deseos y nuestras satisfacciones. Dios nos va a exponer. La persona que tenga pecado oculto, yo quiero decirte que Dios te va a exponer a vergüenza pública, y porque la palabra dice que el que confiese su pecado es el que va a prosperar, y únicamente confesando tu pecado es que podrás librarte de todo aquello que te dice la palabra de Dios que vendrá a tu vida como consecuencia de tener un pecado oculto. Es importante que tú entiendas que el arrepentimiento no es cuando te descubren, es cuando tú abandonas lo que estás haciendo. Yo te invito a que no esperes a que Jehová te ponga en vergüenza. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que te redarguya en este momento. Si tú estás teniendo en tu vida un pecado oculto, para que no caiga sobre ti el juicio de Dios, y que esperes verdaderamente, Dios permita que tú te puedas arrepentir y no salgas de ese pecado únicamente cuando descubran lo que tú estás haciendo. Este tema siempre se trata del llamado a la santidad que Dios nos hace como su pueblo, que Dios nos hace como seres humanos, a la santidad y a la obediencia, entendiendo que la santidad y la obediencia son nuestra llave de autoridad aquí en el mundo, son nuestra llave de autoridad aquí en la tierra, para poder reconquistar todo el territorio que Dios nos entregó. El pecado debe ser confesado, y el confesar pecados a tu vida te va a traer muchos beneficios. Por ejemplo, vas a tener
la oportunidad de glorificar el nombre de Dios a través del perdón. Vas a dar testimonio de la gloria restauradora y el perdón de Dios a través de la confesión de ese pecado. Vas a cerrar puertas al diablo en tu vida. Le vas a quitar la llave de autoridad para que tú no puedas hacerle frente a las batallas. Vas a tener el respaldo de Dios. Dios va a caminar contigo. Y lo más importante es que tú vas a romper con toda atadura en el nombre poderoso de Jesús. Yo le pido al Espíritu Santo que puedas tener un arrepentimiento sincero, que puedas tener una vida en obediencia y que puedas tener el respaldo de Dios y la victoria en toda batalla. Le pido al Espíritu Santo de Dios que redarguya tu corazón para que tú puedas renunciar a ese pecado en tu vida que primeramente no te deja hacer frente a tus enemigos y que te ha traído todas las consecuencias que no te han permitido avanzar en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, amado hermano. Comparte este mensaje con muchos otros más para que puedas también edificar a otros a través de la palabra. Bendiciones.